Eso era lo que estaba pasando, se estaba reconociendo. Mas dice así, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Matías nunca dijo que era apóstol. Entonces ya llegamos a esa parte, pero dice que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, regresamos a ver que la gracia de Dios se manifiesta en el pueblo de Dios, ¿verdad? Dios tiene amor para con nosotros. Dios nos hace favores sin que los merezcamos. ¿Tú crees que un hombre asesino que mataba y asolaba a la iglesia de Dios merecía tener ese puesto de ser apóstol? No. Ante nuestros ojos, no. Pero ante los ojos de Dios, claro, porque Dios no tiene límites. Ahora, revisando nuestra conciencia personalmente, yo no conozco lo que tú hayas hecho, ni sé quién seas, si me estás escuchando, pero yo personalmente te puedo decir, con mi vida, con mis acciones, reconociéndome que soy pecador, ¿tú crees que yo merezco la salvación? No, yo diría que no. Y muchos que se reconozcan honestamente dirían que no. Pero ¿qué crees? No es por nuestros hechos, es por gracia que somos salvos. Dios tuvo amor por la humanidad y por gracia nos salvó. Entonces, sigamos, ¿verdad? A muchos decimos, no, pero es que dependo de un apóstol. Aquí va una pregunta para nuestros hermanos de la luz del mundo, porque yo con el ministro que hablaba le dije, mira, si yo no creo en el hermano Naasón Joaquín, ¿me voy a salvar? Digo, yo ya recibí el Espíritu Santo en la Iglesia La Luz del Mundo. Yo fui bautizado en agua en la Iglesia La Luz del Mundo. Yo serví a la Iglesia y demás. Pero ya yo no creo que Naasón Joaquín, ni Samuel Joaquín, ni Aarón Joaquín son apóstoles legítimos de Dios. ¿Me voy a salvar? Y dice, no, porque la obra perfecta es recibir en el que Dios ha enviado. ¿Ok? ¿Y quién envió Dios? A su Hijo Jesucristo. ¿Y los apóstoles no los envió? También los envió. Pero vamos a ver cómo los envió, cuándo los envió y a qué los envió, ¿verdad? No los envió a acumular riquezas ni a hacer edificios esplendorosos, ¿verdad? Y esa es la diferencia entre un legítimo apóstol y un hombre que utiliza el nombre de Jesucristo para llegar a los corazones, ¿verdad? Pero igual, ahorita llegaremos a ese punto. Nada más les quería preguntar a mis hermanos, ¿verdad? Ah, ¿Qué comisión le dio Dios a los apóstoles, verdad? Esto es bien importante. Marcos 16, capítulo 14 al 16. Vamos a leerlo para la gloria de Dios. Voy a tratar de irme un poquito rapidito porque entiendo que su tiempo es valioso y todo, pero igual la salvación es muy importante también para nosotros y es necesario que lo entendamos. Dice Jesús en el libro de Marcos 16, capítulo 16, versículo 14 al 16, Jesús comisiona a los apóstoles, o sea que sí les dejó una comisión. Les dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque todavía eran hombres, no eran perfectos, todavía tenían dudas, todavía tenían inseguridad, pero Cristo todavía en su misericordia sabe las decisiones que íbamos a tomar y que ellos iban a tomar y qué era lo que iba a pasar, y aún así les comisionó, les dijo, finalmente se apareció a su mes incredulidad, dureza, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo, no nada más en Israel, no nada más en ciertas ciudades, no. Ahora, id por todo el mundo, ya no es como antes, ya no es ir nada más por el pueblo de Israel, no nada más ve a tal ciudad y a tal.
No, ahora ya que Jesús había sido resucitado, que ya había terminado su trabajo aquí en la tierra, les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso le está diciendo a sus apóstoles. En este punto hay 11 que están reunidos en una casa, ¿verdad? Tenían miedo, que no querían ser aprendidos, se sentían desahuciados, se sentían solos. Claro, no sabían qué esperar. Había confusión después de ver que al hombre que habían creído que era enviado de Dios, lo habían visto morir en la cruz. Y a pesar que les había dicho que iba a resucitar en 3 días, tenían dudas, porque así era el pueblo de Israel. Tenía dudas, ocupaba pruebas, ocupaba señales, ocupaba que hicieran prodigios para que le creyeran. En este tiempo, pues nosotros somos agraciados porque ya no creemos por todas esas señales que pasaban en ese tiempo, ¿verdad? Ahora creemos por fe. Y los apóstoles, perdón, los apóstoles tenían señales y potestad que les dejó Jesucristo, ¿verdad? Y para eso vamos a leer ahí en Marcos 16, 17, Marcos 16, capítulo 16, versículo 17 al 18, ¿verdad? Entonces les dice Jesús: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, que es veneno, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. En otras versiones de la Biblia dice que resucitarán muertos, ¿verdad? Bueno, soy sincero, en este tiempo muchos dicen: no, es que ya ahora ya todo es espiritual. Yo sí resucito muertos, pero nada más muertos espirituales. No, mis hermanos. Por eso hay varias versiones, y yo no he mirado hasta el día de hoy un apóstol que tome veneno y no se muera, de los que se dicen llamar apóstoles en este tiempo. Mas sí los he mirado en su máximo esplendor, gozando de las más altas beneficios y riquezas y lujos que pueda un ser humano tener, ¿verdad? Y no nada más especificándome en la luz del mundo, ¿verdad? Que no sería excepción, pero igual. Entonces, vamos a continuar, pero veamos la diferencia entre los apóstoles, ¿verdad? Los legítimos y los falsos profetas. Dice así, luego vamos a ver ahí en Hechos, ¿verdad? Porque no nada más iban a tener señales, sino también iban a tener potestad. Dice en Hechos, capítulo 1, versículo 1 hasta el 8. Vamos así a leerlo en el nombre de Jesucristo. Dice: el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseña hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Ok? No a los que los apóstoles escogieron, ni mucho menos. Jesús sí escogió a Pablo en el desierto, porque él sí le habló, ¿verdad? Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, ¿verdad? Mas vosotros bautizados en el Espíritu Santo de no muchos días. Ya les estaba diciendo que les iba a mandar el Consolador, el Santo Consolador, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces ya el espíritu de agua quedaba nulo. Sí es bonito hacerlo pero no quiero entrar mucho en polémica por diversas razones, pero es bonito hacerlo como un paso de obediencia, pero no te quita los pecados, como lo dicen varias denominaciones. Pero igual no quiero entrar en ese tema. Ahorita nos estamos enfocando en los apóstoles. Y les dijo: no os toca a vosotras saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Ok?
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. No quería decir nada más en ese tiempo, sino en todos los tiempos hasta su segunda venida. Y eso tenemos que entenderlo, porque hay mucha gente que te quiere vender la idea que nada más en ese tiempo se recibía el Espíritu Santo o que se recibe por medio de los apóstoles. No, 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 no. No nos confundamos, ¿verdad? Entonces vamos a seguir. ¿Qué milagros hicieron los apóstoles? Digo, después de eso vino el Espíritu Santo, que lo recibieron varios, una multitud como de 500 personas. Entonces, vamos a estudiar qué hicieron los apóstoles. Bueno, el apóstol Pablo le quitó la vista a un hombre malo que se llamaba Elimas, ¿verdad? Que no lo dejaba predicar y órale. Entonces, también Pablo sanó un cojo de nacimiento. Este no había caminado en toda su vida, mas sin embargo lo sanó. Expulsaron demonios, que también fue Pablo. Pedro resucitó a Tabita, que era conocida o nombrada o llamada Dorca, ¿verdad? Pedro también sanó al cojo. Eneas, que tenía 8 años postrado en una cama sin poderse levantar porque... pero llegó Pedro y entonces lo sanó. Entonces, tienen, ¿cómo se llama? Ah, Jesús les había encomendado algo, no nada más sanar, pero también llevar el evangelio, ¿verdad? Entonces, y viceversa. Resucitó Pablo al joven Eutico, resucitó, lo regresó a la vida. Este joven estaba en el tercer piso viendo y resbaló, cayó y murió. Pues llegó, Pablo lo abrazó y dijo, no, no, no está muerto. Lo resucitó y el joven volvió a la vida. Entonces, ven como no nada más es decir, oh no, yo resucito espiritualmente, o yo doy vida no, 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 mis hermanos. Un apóstol es una persona con una potestad hermosa, pero el apóstol legítimo, no el autonombrado, o no el que hereda el apostolado de generación en generación, ¿verdad? Y hay una parte en la Biblia que les quiero dar, pero más adelantito se los voy a dar, ¿verdad? Donde dice que no poner el oído en historias fantasiosas y que no hagáis casos de generaciones interminables, ¿verdad? Que podemos ver en varias iglesias que le sucede que después de un liderazgo, su descendencia le sigue y le sigue y le sigue y le sigue, ¿verdad? No. Entonces los apóstoles legítimos que Dios escogió, que Jesucristo escogió, ¿verdad? ¿Sufrieron los apóstoles o no? En estos tiempos unos son ridiculizados, otros son llamados nombres, otros se encarcelan, pero son encarcelados por causa del Evangelio o por faltas morales que ellos han hecho con sus decisiones, ¿verdad? Y no quiero entrar en detalles. Bueno, Santiago fue decapitado. Santiago no murió toda la iglesia cantándole y enterrado bonito y con vestimentas caras de miles de dólares atrás. No, no, no. Felipe fue azotado, puesto en prisión y luego fue crucificado. Bartolomé fue crucificado también. Tomás fue atravesado con lanza. Lucas fue colgado de un olivo. Mateo también atravesado con lanza. Santiago, el hijo de Alfeo, fue crucificado. Judas Leveo también fue crucificado. Pablo fue apedreado y fue decapitado. Fue a la cárcel también. Ellos sufrieron cárcel, hambre, persecución, desnudez, fríos, calores, tristezas, desolación, cansancio, debilidad. Sufrieron como un hombre. Pero vemos líderes, no nada más apóstoles de estos tiempos, o los que se hacen llamar apóstoles, sino vemos pastores ricos, vemos líderes, vemos ministros, sacerdotes, papas, apóstoles, de todas denominaciones,
que viven una vida millonaria y la feligresía, muriéndose muchos de hambre, viviendo al día, con escasez de trabajo, escasez de comida, escasez de las cosas básicas para la subsistencia. Muchos que no tienen agua, muchos que no tienen calzado, no tienen ropa, unos no se diga, no tienen ni transporte ni educación. Entonces, no eran hombres que se pudieran dar lujos. Ahí está Bernabé. Bernabé tenía por herencia una propiedad, fue vendida y toda la entregó a los apóstoles y dijo, hay que utilizar esto para la comisión de Dios, para que crezca el evangelio. Entonces, vemos que eran hombres que sufrían, no eran hombres que acumulaban riquezas, ¿verdad? Como lo podemos ver en estos tiempos. En este tiempo actual, ¿hay apóstoles? No, mis hermanos, no hay apóstoles. Si el que se diga apóstol está mintiendo, y discúlpenme, es más, no pido disculpas, porque no estoy tratando de agradar el oído de la persona necia. Más bien, la palabra es la palabra, y si la quieren tomar, que la gloria sea para Dios, no para mí. Que la gloria sea para Dios, ¿verdad? Si no, es ya muy tu problema, ¿verdad? Pero la palabra es muy clara. Dice en Apocalipsis, veamos. Sí, porque pues podemos decir, bueno, pues eso nada más es pensamiento tuyo, pero si vamos a Apocalipsis, capítulo 21, versículo 10 al 14. Y esto es muy importante, ¿verdad? Porque el apóstol Juan, cuando fue el encarcelado en la isla de Patmos, él escribió el libro del Apocalipsis, que en inglés es Revelation, que es revelaciones, ¿verdad? Y son los últimos días. Entonces, dice así para la gloria de Dios. Y me llamó en el espíritu, se está hablando de Dios a Juan en la revelación que tuvo, ya no era en mente ni en carne, en espíritu, dice el 10, y me llevó en espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Mira, entonces tenía 12 entradas y 12 ángeles lo estaban guardando cada puerta, ¿ok? Dice en el 13, al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. O sea que tenía 4 paredes y de cada lado tenía 3 puertas, ¿verdad? Y en el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Ya no está hablando de las paredes ni de las puertas. Está hablando de los cimientos. ¿Qué es un cimiento? No es el techo, no son las paredes, es la base. Es de donde se agarra todo el edificio para tener solidez y que no se desplome. La base es el fundamento, ¿verdad? Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. No los 13, no los 14, no los 15, 16 ni 17, como se cree. 12 apóstoles. Había 12 apóstoles legítimos. Si Judas, con su comportamiento que puso su corazón y su amor en el dinero y traicionó a Jesús, no puede ser considerado ni de gloria ni de honra, ni llamado apóstol. Ya no era apóstol, ya estaba desterrado, ya no tenía ni parte ni suerte. Entonces, Matías no fue escogido por Dios, fue escogido por hombres, por apóstoles, sí, y no que quiera minimizar a los apóstoles. Tuvieron un trabajo excelente y es por eso que hasta el día de hoy
tú y yo podemos conocer de la vida de Cristo y de la misericordia, porque esos 12 apóstoles cumplieron con su trabajo. No fallaron, no se enriquecieron, no gozaron de lujos, hicieron su trabajo y por la causa de llevar y predicar el Evangelio de Cristo sufrieron y murieron de la manera más horrible que pueda ser, ¿verdad? No mueren bonito, pero estos son los verdaderos apóstoles, no los que comercializan su foto y su nombre para enriquecerse más y obtener regalías de cada libro con su imagen que venden. Esos no son apóstoles, esos son hombres que se quieren enriquecer de la necesidad espiritual de cada uno de nosotros. Y voy a hacer otro video a donde voy a explicar por qué tanta gente cree en estos hombres. Tienen carisma y tienen una estructura de negocio. Yo te puedo nombrar demasiadas denominaciones a las cuales he ido y he tratado de entender su creencia y todo, y son muy similares a la iglesia a la luz del mundo. Y les preguntas, oye, ¿si otra iglesia se va a salvar? No, nada más nosotros, porque nosotros somos la revelación de Dios y solo nosotros. Hermano, déjate de cuentos, mi hermano. Nuestro trabajo no es entregarle nuestra vida a un hombre. Nuestro trabajo es entregarle nuestra vida, nuestra alma a Cristo y cumplir con la tarea ¿por qué tantas almas están muriendo? Sin ¿cómo se llama? No es porque, pues yo no creo en el apóstol y pues ya me voy a perder. Y eso era lo que se me había olvidado hace ratito. Que le pregunté al ministro y le dije, entonces yo no me voy a salvar. Me dijo, no te vas a salvar tú. Le dije, ¿y tú crees que las personas que no le creyeron a Pablo, pero que aceptaron a Cristo en su corazón, esas iban a perder? No, pues es que Pablo sí era apóstol, bueno, pero no le creyeron, porque decían, oye, este hombre persigue la iglesia, este hombre es un asesino, ¿cómo Dios va a utilizar un asesino? Yo no le creo a él, pero sí le creo a Juan, y sí le creo a Mateo, sí le creo a Bartolomé. Esos sí son apóstoles que escogió Dios, y a esos sí les creo, y me dieron el mensaje de Jesucristo, y entonces, pero yo no le creo a Pablo, ni tampoco no le creo a tal otro apóstol. Entonces esos no se van a salvar. No, bueno, es diferente, me dice, es diferente. Le digo, no es diferente, mi hermano. Simplemente no es necesario creer en un apóstol para tu salvación, pero sí es necesario creer en Jesucristo para que te salves, porque ninguno de los apóstoles era un cordero puro sin pecado. Eran hombres y tuvieron un trabajo hermosísimo, excepcional, que la mayoría de nosotros no pudiéramos llevar, pero no son Jesucristo, no son Dios. Entendamos eso. Entonces, en este tiempo no hay apóstoles, no hay hombre puro que no cometa pecado. Todos cometemos pecado, simplemente de diferente manera. O también hay hermanos que piensan que ya son salvos porque creyeron en un apóstol, porque son bautizados, porque recibieron el Espíritu Santo. Pero ¿qué crees? Están en la banca y nada más están viendo a la mujer, como trae bien pegadita la ropa y está imaginándose la desnuda. O la hermana que nada más sale del templo a hablar cizaña y chismes. O el hermano que en lo oculto mira pornografía. O el hermano o la hermana que practica brujería, que le sirve a dos señores. ¿Esos sí se van a salvar? Mis hermanos, no se confundan con la salvación. La salvación viene de Cristo. No viene de un hombre, porque el hombre es mentiroso y pecador. Incluyéndome a mí, yo te digo, todos somos pecadores porque es nuestra naturaleza pecaminosa. No nos dejemos confundir. Entonces, sigamos. Muchos en este tiempo se hacen llamar apóstoles, se hacen llamar profetas, se hacen llamar reyes, se hacen llamar príncipes, ángeles, siervos de Dios, pero todas estas cosas solo le pertenecen a un hombre. Yo digo, bueno, hablando por la luz del mundo en específico, y no los quiero juzgar, pero hay que ser claros, porque no nos podemos andar con rodeos o detrás de los arbustos. Simplemente nuestro hermano Samuel, que dijo que era el ángel del Apocalipsis, yo todavía no miro que suenen las trompetas de los 6 primeros ángeles.
para que se cumpla que el ángel del Apocalipsis, que puso un pie, uno en la tierra y otro en el mar, ese que con ojos de fuego y que con cara de arcoíris, pues nuestro hermano ya partió, ¿no? Y todavía los ángeles no han tocado sus trompetas. Entonces, bueno, aún si fuera el ángel, entonces o es ángel o es apóstol, o es rey, o es príncipe, o es siervo de Dios. ¿Qué es? ¿Qué es? Yo quiero que se defina. Nuestro hermano Nazón, que también era el príncipe, que ahora es rey, que también es ángel, que es enviado de Dios, que es apóstol. ¿Qué es? ¿Por qué no se puede definir? Hermanos, es el egocentrismo del hombre que quiere robarle la gloria a Dios. Le quiere robar ese sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz para nosotros, se lo quiere tomar para sí, para que sea gloriado él, cuando no le pertenece a él no le pertenece, a ninguno de los hombres en este tiempo le pertenece esos títulos. Entonces, dejémonos de mentiras y les digo en el nombre de Jesucristo que esto que les digo, tómenlo para que puedan encontrar la salvación y no pongan la confianza en falsos profetas que se hacen llamar a sí mismos enviados de Dios. Les quiero dar para que se den cuenta en quiénes ponemos nuestra confianza. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 hasta el 11 nos vamos a ir. Y dice así para la gloria de Dios. Advertencia contra falsas doctrinas. Que dice, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuidado fui a Macedonia para que mandases algunos que no enseñen diferentes doctrinas, adjudicándose que son enviados de Dios y que esto y el otro, ¿verdad? Entonces dice en el 4, ni presten atención a fábulas. ¿Qué es una fábula? Historias que suenan emocionantes y hermosas y transquiversadas para llamar y robar nuestra atención y que creamos que somos parte de solo un grupo. Hermanos, no nada más una iglesia se va a salvar porque la gobierna un autollamado apóstol, no. Si hay muchas almas perdiéndose, pero no son porque no han conocido un apóstol. Se están perdiendo porque nosotros no hemos hecho el trabajo de decirles que existe Jesucristo y que fue crucificado en la cruz para perdón de nuestros pecados y que le debemos de aceptar. Por eso se pierden. Seguimos. 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor naciendo del corazón limpio, no de obras, no de labios para afuera, sino nacido del corazón limpio y buena conciencia y de fe no fingida. A veces llegamos a la iglesia y estamos ahí desde temprano cantando y hablando a los hermanos con mucho amor y que de Cristo y que mis hermanos les saludo y que la iglesia de Dios hace esto y esto y esto y cuando todos duermen y nosotros sí. Eso sí es amor y fe fingida. La verdadera no anda diciendo, oh, sí, mira, yo hago esto y nosotros hacemos esto. No, la misma luz de la fe de los hermanos brilla sola, porque Dios así lo hace, no porque la ocupas andar diciendo por todos los canales. Entonces dice, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. ¿Qué es lo que dice aquí? Que muchos se agarran nada más hablando y diciendo, oh, no, si es esto o es el otro, y se confunden con tanta vana palabrería. Tratan de persuadir tu corazón y llegar ahí con tantas palabras y tantas cosas, pero no. Entonces, en el número 7 dice, queriendo ser doctores de la ley. Ay, ojo, muchos se autoproclaman y se hacen llamar que tienen tanto poder y que son escogidos por Dios y todo, pero dice,
que mienten con sus palabras y con sus hechos y con su fe, dice, con vanas palabrerías, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, ¿ok? Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes, profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Entonces, tenemos que tener ese entendimiento para poder saber qué es lo que está pasando. También dice Juan 14:12, ¿verdad? Vamos a ver en Juan 14:12. Y dice así, de ciertos os digo, que el que a mí cree las obras que yo hago, él os hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, ¿ok? No va al apóstol, no va al hombre, no va al líder, va al Padre. ¿Y quién es el Padre? El Dios celestial que está arriba esperándonos. ¿Es necesario aceptar y creer apóstoles en estos profetas para la salvación? No, era lo que te decía, mi hermano. No debemos de confundirnos de que, no, pues es que en esta iglesia, en esta sí tienen apóstoles, o en esta sí hay bautismos, o en esta sí hablan lenguas, o en esta sí reciben el Espíritu Santo. No, mis hermanos, hay que buscar una sana. ¿Cómo podemos acercarnos a Dios si no tenemos una relación? Tenemos que empezar nosotros a buscar con Dios. Dios nos da nuestro libre albedrío y Él no se mete con nosotros si nosotros no le damos autorización y le buscamos a que entre en nuestro corazón. Entrando en nuestro corazón, Dios va a tratar con nosotros y nos va a guiar a una sana iglesia. Y yo no te estoy incitando que formes parte de tal congregación o de tal denominación. No. Te estoy leyendo lo que dice la Biblia para que tengas un poquito más claro que no pongamos nuestra confianza en hombres, ¿verdad? Y te voy a decir, ¿necesitamos creer en los apóstoles para salvarnos? No, mi hermano, mira, te voy a leer en Juan 14:16. A ver qué nos dice el apóstol Juan, ¿verdad? Y yo rogué al Padre y os dará otro consolador, hablando del Espíritu Santo, para que con vosotros siempre el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. O sea, el mundo son los que no le han aceptado a Cristo, perdón, porque no le ve. Sí hablábamos de eso, de que el pueblo de Israel ocupaba señales y todo. Nosotros somos agraciados porque recibimos a Jesucristo por fe, no recibimos a los apóstoles, sino el trabajo que hicieron los apóstoles nos llegó hasta este tiempo por fe. Ellos hicieron su trabajo y nosotros creemos que hay un Jesucristo que dio su vida por nosotros, creemos en Dios y aunque no le vemos, creemos en Él. Ahora, ¿por qué tendría que creer un hombre que sí veo? Entonces ya no sería fe porque lo estoy viendo. Y no quiero entrar en las cartas que hacen y libros y que se le llama libros de los nuevos apóstoles y que esto y el otro. No, ya no se le puede añadir a la Biblia, ya no se le puede ni añadir ni quitar. Y bueno, regresando, ¿verdad? Porque es demasiada la información, pero Dios no hace acepción de nosotros. O sea, Dios no dice, sabes que me estás buscando y tienes un corazón contrito y humillado y pues no, a ti no te va a aceptar porque no estás. No, Dios ya sabía que le íbamos a aceptar, por eso tuvo su predestinación conforme a la decisión que Él ya sabía que íbamos a tener. Dice Hechos 10:34. Dice Hechos 10:34, para la gloria de Dios. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Dios no dice, ¿sabes qué? Pues voy a crear mi humanidad para destruirla. No. Si ha pasado que se pierden, si ha pasado que ha destruido, pero no ha sido porque, pues
nada más se me ocurre de buenas para otras. No, Dios nos da oportunidad, pero uno es necio y quiere creer en ídolos, quiere creer en otras personas, quiere idolatrar a personas, quiere ser parte de todo el error que se está viviendo, y por eso Dios se cansa. Es lento para su ira, pero no quiere decir que no tiene ira. Dios llega un momento en el que dice, ¿sabes qué? Te has estado burlando de mí y te voy a ridiculizar. Te has estado gloriando tú solo, utilizando mi nombre. Ahora es tiempo de que te descubra ante la humanidad, y la humanidad, desafortunadamente, no somos como Dios para tener un corazón limpio y quedarnos con la boquita callada y no decir las cosas que hacen los humanos. Mis hermanos, las últimas, la última pregunta, tengo más textos, ¿verdad? Pero, miren, les voy a leer de rapidito. Ahí en Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 al 6. Y dice así, para la gloria de Dios. Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, no apóstol, no pastores, no ministros, dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Dios siempre da testimonio. ¿A dónde está el testimonio de nuestro hermano Aarón, que tuvo su revelación y se destapó el cielo y todo? Pero ¿a qué otro profeta o qué otro hermano se le reveló de ese acontecimiento y fue publicado, y por eso se dio testimonio? ¿Dónde está el del hermano Samuel? ¿Qué otro profeta o qué ministro o qué discípulo se le presentó Dios y le dijo que iba a tener el confirmamiento de Samuel o de Nazón? Digo, si nuestro hermano Samuel era el ángel del Apocalipsis, entonces ¿quién era Aarón? Entonces ¿quién es Naasón? ¿Qué ángeles son ellos? ¿O qué reyes? Pero si tienen un lazo familiar, entonces, mis hermanos, no creamos en fábulas, no caigamos en todas estas fantasías que nos confunden. Y se los digo con respeto, pero simplemente es cansado y es frustrante ver cómo pisotean el nombre de Dios. Ahora sí, nuestro hermano, no voy a mencionar su nombre, no quiero caer en polémica, pero el que se pasa defendiendo la luz en el canal de YouTube, y que con mucho amor y todo, yo le he conocido sus dos lados. Nada más lean sus mensajes de cómo le contesta a los hermanos que no coinciden. No tiene el amor, no tiene mucho amor nuestro hermano, pero igual no quiero entrar en una contienda personal con él. Si él quiere seguir haciendo su trabajo de engañar, que con falso amor y que con vanas palabras y demás, bueno, sea Dios quien lo juzgue, ¿verdad? Pero por el día de hoy yo pienso que hemos acabado, mis hermanos. Lean ahí en Apocalipsis lo que ya leímos, que fue Apocalipsis capítulo 21, versículo 10 al 14, y ahí te dice que en estos tiempos, porque ya era una revelación de estos tiempos, en estos tiempos nada más se encontraron 12 apóstoles. No permitas que te vendan la idea de que hay más apóstoles. El que se dice ser apóstol está blasfemando, está hablando mentira, y un mentiroso no entrará al reino de los cielos, mis hermanos. No le quiten la gloria a Jesucristo. Jesucristo es el único mediador entre la tierra y el cielo, ¿ok? No es el apóstol. Los 12 apóstoles cumplieron con su misión, con su trabajo, pero ya no hay más. Sí dejó obispos, sí dejó ministros, y está muy clara los requisitos que se tenían que hacer para ser un obispo, un ministro. Entonces, que no te quieran confundir, por favor, que no te quieran confundir. De rapidito, pues yo pienso que por el día de hoy terminamos, mis hermanos. Les deseo un día muy bendecido. Por favor, analicen las palabras. No son mías,
Por favor, disculpen mi torpeza. Tal vez al hablar no soy muy bueno al hablar, no es algo que a lo que yo me dedico haciendo, pero sí quiero servirle a Dios, quiero agradarlo, y es por eso que quiero traer la palabra de Dios para que se informen, y no para mi gloria. Por eso no he revelado mi identidad, porque no quiero ganar dinero. Yo no busco enriquecerme. Dios me ha dado de su misericordia en todos los ámbitos, y estoy muy endeudado con Dios. Y no trato de pagarle porque nunca le podría pagar. Simplemente trato de mostrar un gesto de agradecimiento y ser una herramienta útil. Les deseo que tengan un día muy bendecido, y que en el nombre de Jesucristo busquen la palabra, entren en una relación con Dios, no se permitan engañar por religiones, porque no salva la religión confunde, pero Jesucristo salva y clarifica tu vida. Que Dios los bendiga.